Hola, muy buenas tardes. Agradezco a la Fundación Puerto Ideas por la invitación. Agradezco a todos ustedes por estar aquí y, por supuesto, a María Teresa que nos está acompañando. La impertinencia del paisaje o de los paisajes sobre los cuales hablaremos esta tarde tiene que ver básicamente con el soporte, con el formato o el lenguaje con el cual se construyen. Y ese formato o soporte es el lenguaje verbal. A mí básicamente me interesan los paisajes literarios. ¿Es posible entonces construir un paisaje con palabras y no con imágenes visuales? ¿Qué sucede con las palabras cuando entran a una zona, a un territorio, a un campo como el paisaje, que tradicionalmente lo vinculamos con la imagen visual? Pintura, fotografía, documental, cine. Las palabras pueden construir un paisaje en movimiento, así como el documental o el cine, a diferencia de la imagen congelada, de la fotografía o de la pintura. Para contestar estas preguntas, yo creo que es necesario definir el paisaje, que es un término desde luego complejo e interdisciplinario. Y una primera definición que ofrezco de paisaje es el paisaje como género pictórico, la definición más evidente, creo yo. Aquí tenemos un cuadro, un paisaje ideal del francés Nicolas Poussin del siglo XVII, y es un paisaje ideal porque en realidad no existe en ninguna parte. Fíjense ustedes en la relación armónica entre los distintos elementos, el cielo, aire, el agua, la tierra. Fíjense ustedes que la línea la línea de horizonte va más o menos por la mitad del formato. También la figuración humana es mucho menor en comparación con los otros elementos que constituyen el paisaje, el follaje de los árboles, las construcciones en ruina, etc. Y un punto que va a ser muy importante para la reflexión de hoy es la distancia que existe entre el sitio observado, el objeto observado, y quien supuestamente está observando. El paisaje como género pictórico es un género de la modernidad. Y cuando digo modernidad me estoy refiriendo básicamente al Renacimiento. Una modernidad que dispuso el sentido, que dispuso a la mirada como el sentido hegemónico, y sabemos que la mirada es crucial para el paisaje. Un momento crucial para vincular, asociar el paisaje como género pictórico con la modernidad es el ascenso del poeta Petrarca en el siglo XIV a la cima del monte Ventoux, que narrará epistolarmente. Sería la primera vez que se sube un monte para contemplar la vista panorámica obtenida desde la altura. Es decir, se sube el monte sin un fin práctico, sino solamente contemplativo. En este sentido, Petrarca se va a distanciar de la tradición de San Agustín, quien denostó el paisaje por ser experiencia demasiado mundana. En las Confesiones llega a decir: y los hombres van a admirar las cumbres de los montes, las olas del mar, el vasto curso de los ríos, el circuito del océano y el movimiento de los astros, y se olvidan de sí mismos, es decir, de su interioridad, donde supuestamente habita Dios, según San Agustín. Paradójicamente, Petrarca va a leer a San Agustín en la cima del monte Ventoux. Es decir, podríamos pensar que este ascenso se trata más bien de una alegoría de la peregrinatio cristiana y no tan solo una contemplación de la naturaleza en sí misma, como lo dijo Burckhardt en el siglo XIX. Expongo esta fotografía análoga de Eduardo Vilches para señalar también que en relación al paisaje como género pictórico, la importancia del marco es crucial. El paisaje no corresponde, al espacio donde la naturaleza tiene una presencia predominante, sino más bien a esa realidad en tanto objeto de mirada, una mirada que se enmarca, que se dirige,
una mirada que está condicionada por la cultura y la historia, una mirada que va a dejar cosas fuera y otras cosas dentro del marco, una mirada que también va a establecer una frontera entre lo visible y lo invisible. Una segunda definición es que el paisaje es una síntesis entre cultura y naturaleza. Creo que es necesario indicar que no se trata necesariamente de una síntesis que concilie o que armonice la tesis y la antítesis, en este caso la cultura y la naturaleza, y que por lo tanto garantice una historia lineal y progresiva. Creo que se trataría más bien, en términos de Walter Benjamin, de una dialéctica en suspenso que tensiona la historia. Lo importante en esta definición de síntesis dialéctica, del paisaje como síntesis dialéctica, es pensar que la cultura tendría algo de naturaleza o la naturaleza algo de cultura, así como a la hora del crepúsculo, la noche tiene algo de día y el día tiene algo de noche. Esta definición del paisaje como dialéctica también nos permite comprender que lo humano se define a través de su relación con la alteridad, es decir, con aquello que precisamente no es humano. Yo creo que mucha reflexión contemporánea va por ese lado, ¿no? Pensemos justamente en Lo animal de Giorgio Agamben, por ejemplo. Y esta síntesis entre cultura y naturaleza podría también entenderse en términos de intervención, ¿no? Una intervención arquitectónica, una intervención industrial, urbanística o ecocrítica incluso, como es esta reforestación que la fotografía registra. Pero hay veces en que no podemos identificar unívocamente el agente de esa intervención. Y yo creo que un buen ejemplo son los incendios. Las causas humanas del fuego intervienen en la naturaleza, desde luego, pero también el fuego, como fuese incontrolable muchas veces por las tecnologías, afecta a los entornos propiamente humanos, los cultivos, pueblos, asentamientos, ganados, etc. Y también los parques y jardines son una gran expresión de esta síntesis entre naturaleza y cultura. Aquí lo cerrado y lo abierto, lo foráneo y lo autóctono se complejizan y sus fronteras se vuelven porosas, permeables. Es el caso del parque de la Hacienda de Cunaco, en la provincia de Colchagua, donde el italiano Canova en el siglo XIX, contra la moda de la época, va a incorporar especies nativas, la palma chilena, en un parque que básicamente estaba constituido por especies exóticas, de acuerdo al gusto del momento. Un último ejemplo que quiero dar del paisaje como síntesis es el asentamiento petrolífero de Cerro Sombrero en Tierra del Fuego. Su construcción comenzó en 1957 y se fue pensada más o menos para 100 familias de trabajadores. Llegó a tener una infraestructura bastante compleja de servicios que incluyó incluso un centro deportivo, un policlínico y un invernadero. Destaco este emplazamiento arquitectónico que hoy día está más bien en un estado de ruina, porque según la teórica del paisaje Romy Echt, nos permite comprender el paisaje no solo como un espacio abierto y de verdor, sino también como la configuración de territorios aparentemente informes hasta convertirlos en expresión de los esfuerzos de los habitantes por establecer una relación con el entorno natural. El paisaje es entonces también una transformación de un sitio para hacerlo habitable en el amplio sentido de la palabra. Por lo tanto, yo creo que el paisaje contiene también una dimensión ética, si es que pensamos que la palabra ética proviene de ethos, que significa justamente el establo donde el animal se protege, se resguarda, habita. Una tercera definición es pensar el paisaje como post-paisaje.
Y el concepto me lo ha dado el autor Jens Andermann en su libro Tierras en Trance, donde advierte una difuminación nuevamente de las fronteras entre lo humano y lo no humano en la era del Antropoceno. ¿Por qué paisaje? ¿Por qué post-paisaje? En un contexto imperial y extractivista, el paisaje era un medio de intercambio, así como el dinero, la plata, para hacer visible los territorios dominados y a dominar. Pensemos, por ejemplo, en el famoso libro de Mitchell, Paisaje y Poder. Y desde luego en este paisaje se garantizaba esa distancia entre el sujeto y el objeto observado, así como en el cuadro de Poussin. En la era del Antropoceno, por el contrario, el pospaisaje ya no garantiza esa distancia. La pintura de Adriana Varejao, que Andermann reproduce para la portada de su libro, indica justamente la superposición del cuerpo humano con el paisaje. Andermann advierte ese tajo vertical que hay sobre la tela del cuadro y lo va a interpretar como un genital femenino que ha sufrido la violencia material y epistémica del paisaje colonial, ¿no? De ese paisaje de los imperios. Y también señalo en el costado derecho esta fotografía de un cormorán que ha hecho su nido con basura, ¿no? Yo creo que es tremendamente elocuente con respecto a la era del Antropoceno. La reproducción, la perpetuación de la especie, la vida, ¿no? Tampoco puede separarse de la huella que ha dejado el ser humano en el planeta. Una conclusión de estas tres ideas, definiciones de paisaje, es que el paisaje es un proceso. Nos dice Romy Echt lo siguiente: el paisaje resultante no puede ser capturado en un solo momento, pues siempre está llegando a ser algo. El paisaje entonces va coleccionando sus procesos de ideación, formulación, materialización, desarrollo y decadencia. Me parece interesante pensar también el paisaje como un archivo que va guardando sus propias etapas de composición. Antes de mostrar los autores, compartir con ustedes los autores que me interesan, quiero señalar brevemente tres procedimientos de la configuración de paisaje en la escritura. El primero sería la observación. Aquí vemos el cuadro Vista Santiago desde Peñalolén, de Alejandro Ciccarelli. Es nuestro paisaje fundacional, ¿no?, de la nación en 1853. Y vemos cómo Ciccarelli, en los faldeos de Peñalolén, observa el Valle del Mapocho y al mismo tiempo lo representa pictóricamente, está pintando. Para algunos críticos lo representa románticamente, para otros muy clásicamente. Quiero indicar que con respecto al paisaje, la observación apunta a la superficie de la Tierra, a la corteza terrestre. Así lo ha planteado, por ejemplo, el método morfológico de la geografía, así también lo ha planteado la fenomenología del paisaje. Y esta idea del paisaje superficial, por decirlo de algún modo, encuentra su origen en Humboldt, ¿no? Humboldt hablaba, quien incorporó el término paisaje al discurso científico, hablaba no solamente de la fisonomía de la Tierra, llegó a hablar de la apariencia de la Tierra, ¿no? Un segundo procedimiento tiene que ver con la escritura como medio de representación. La escritura va a dar como resultado un texto descriptivo que siempre va de la mano de la observación. Son dos fenómenos, procedimientos inseparables. Y este texto descriptivo paisajístico va a generar efectos visualizantes. El texto realiza algo así como una especie de simulacro. El lector es como si estuviera viendo un cuadro de paisaje al tener en sus manos un texto que describe, ¿no?, un texto paisajístico. ¿Y cómo se logra esa imagen? Desde luego con la éfrasis, pero también con la determinación de una serie de variables, como por ejemplo el color, el tamaño de las cosas.
Y ello, por supuesto, nos hace asociar imagen y escritura y entrar en términos metodológicos en el ámbito de la intermedialidad. Por último, quiero señalar que yo básicamente he trabajado con ensayos de autores chilenos y en ese sentido estos autores son testigos, ¿no? Sus discursos son testimoniales, el paisaje es testimonio, ¿no? Ellos van a un lugar, observan y registran. Hay una presencia in situ. Un tercer procedimiento es el caminar. Aquí vemos una fotografía de los años 50, donde miran algunos potreros de lo que era Lo Barnechea en la región metropolitana. A diferencia del viaje, el caminar supone una velocidad mucho más reducida y una distancia mucho más próxima entre el sujeto caminante, paisajista, y el entorno. Vámonos con los escritores para no traicionar los tiempos. Yo he trabajado últimamente con Gabriela Mistral, Luis Oyarzún, Benjamín Subercaseaux y Manuel Rojas, unos más conocidos, más canónicos, otros, no es verdad, más periféricos dentro del campo cultural y del canon. Mi hipótesis es que ellos configuran una nueva imagen de nación, crean un nuevo imaginario nacional con el paisaje. La lógica de ello sería más o menos la siguiente: se es chileno o chilena en la medida que vemos, conocemos, reconocemos y nombramos nuestra geografía como un paisaje desde una perspectiva desde luego diferente a la del siglo XIX y en resistencia a modelos de industrialización. ¿Cuál era la perspectiva del siglo XIX? Según Catalina Valdés, la pintura de paisaje cumplió un rol en la gestación y en la fundación de un imaginario nacional. Recordemos la pintura de Ciccarelli, quien fue el primer director de la Academia de Pintura, fundada por el presidente Bulnes en 1849. Por otro lado, estos autores también se resisten a las políticas de industrialización que les tocó vivir en su propio tiempo, ¿no? Esto que se ha llamado la ideología del desarrollo, que estuvo muy presente sobre todo en los gobiernos radicales. Recordemos que la Corfo, por ejemplo, se fundó en el año 1939. Esta postura de resistencia frente a un establishment oficial también la podemos ver en la vida íntima y en el resto de la obra de estos autores. Gabriela Mistral hoy en día se lee, no es verdad, como una autora feminista, ecologista, indigenista. Luis Oyarzún y Benjamín Subercaseaux fueron escritores gay y es muy conocida también la afiliación de Manuel Rojas con el anarquismo. Vámonos con Poema de Chile de Gabriela Mistral. Se publicó póstumamente 10 años después de la muerte de la autora y corresponde a un proyecto que Mistral tuvo a lo largo de toda su vida. El esquema de enunciación ficcional de Poema de Chile, en términos muy generales, consiste en que Mistral retorna después de muerta como fantasma al territorio nacional para recorrerlo de norte a sur, acompañada de un ciervo, que es un huemul, y de un niño, que es un indio quechua, ¿no? El niño va a llamar a la Mistral Mama, y la Mama le va a ir enseñando la flora, la fauna y la geografía durante esta caminata a lo largo del territorio. Por razones de tiempo, yo voy a presentar solo unos fragmentos del poema Bio Bio, que está en Poema de Chile. Recordemos que la mayoría de los poemas de Poema de Chile son dialógicos, o sea, la mama habla la mama y el niño. Mira, mira el Bio Bio, ah, mama, párate loca, para, que nunca lo he visto. ¿Y para dónde es que va? No para y habla bajito, y no me asusta como el mar, y tiene nombre bonito. Échate aquí, loco mío, y óyelo no más.
¿Cómo dices que se llama? Repite el nombre bonito. Bío, 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 bío. Qué dulce que lo llamaron por quererlo nuestros indios. Mama, ¿por qué no me dejas aquí por si habla conmigo? Él casi habla. Si tú paras y me dejas contigo, yo sabré lo que nos dice por si se me vuelve amigo. Yo no quiero que me atajen sin que vea el río lento que cuchichea 2 sílabas como quien fía secreto. Dice bío bío y díselo en 2 estremecimientos. Me he de tender a beberlo hasta que corran mis tuétanos. Poco lo tuve de viva, ahora lo recupero. La eterna canción de cuna abajada balbuceo. Agua mayor de nosotros, red en que nos envolvemos, nos bautizas como Juan y nos llevas sobre el pecho. Lava y lava piedrecillas, cabra herida, puma enfermo. Así Dios dice y responde a puro estremecimiento, con suspiro susurrado que no le levanta el pecho. Y así los 3 le miramos, quedados como sin tiempo, hijos amantes que beben el tu pasar sempiterno. Y así te oímos los 3, tirados en pastos crespos y en arenillas que sumen pies de niño y pies de ciervo. Bío, bío, espaldas anchas, con hablas de Abel pequeño, corres tierno, gris y blando, por tu tierra que es duro reino. Tal vez estás, según Cristo, en la tierra y en los cielos, y volvemos a encontrarte para beberte de nuevo. Al río Bío Bío, como se habrán dado cuenta, se le mira, se le oye, se le conversa. También se le bebe, diría yo, casi sacramentalmente. El Bío Bío bautiza y por lo tanto lava en un sentido purificador. La imagen paisajística clave, creo yo, está en la descripción que lo personifica. El río tiene anchas espaldas, que es un rasgo con el cual generalmente reconocemos al Bío Bío. Luis Oyarzún. Luis Oyarzún fue poeta, ensayista, novelista y académico de la Universidad de Chile. Es conocido por ser el autor del diario de vida más importante escrito en el país, según Leonidas Morales, quien editó la obra en los años 90. Su escritura está enmarcada históricamente en el contexto de la Guerra Fría y presenta, desde luego, una fuerte crítica al país. Llega a decir: el habitante de estos pueblos es indigno de su paisaje natural. Es como si prefiriera el mundo natural a la gente. Y el diario de Oyarzún le va a otorgar un papel importantísimo a la naturaleza y al paisaje. Sería una especie como de protoecologista en Chile, por decirlo de algún modo. Solo algunas ideas con respecto a Oyarzún. Lo primero es que el paisaje se configura en la observación y en la escritura. Ambos procedimientos, como dije, son inseparables. Se escribe para ver, para observar, así como otros escriben para olvidar o para recordar. La escritura descriptiva es parte entonces de una aguda observación. Quisiera describir realmente algo, descubrir un objeto, romper de un solo tajo en mí el destierro del alma humana. ¿No estamos fuera del paraíso porque no vemos? Oigo a ese jardín, lo veo. Hay en la flor del azulillo un tiritón de mi alma que no puedo expresar. Ahí tenemos la flor del azulillo con su nomenclatura latina, ¿no? Y está la asociación también del jardín con el paraíso y alusión, ¿no es cierto?, tanto a la escritura, al describir, al objeto, ¿no?, a la humanización de la naturaleza y al ver, ¿no? Dice, tal vez responsabiliza, ¿no es verdad?, el destierro del paraíso con la ceguera.
Por otro lado, la realidad visual de algo, es decir, la imagen o la forma de ese algo, culmina, se consuma bajo el poder de la mirada escritura, ¿no? La forma solo puede ser sostenida por la mirada que lo revela. Una segunda idea es que el paisaje es el resultado de una humanización de la naturaleza. Me centro solo en la primera cita. La cultura es también ese esfuerzo inveterado por humanizar un mundo que no es humanizable, transformando la tierra en paisaje, es decir, convirtiendo mentalmente por la fantasía a ese terrón inhóspito, a ese caparazón mineral desnudo de espíritu como la luna, en espejo del alma. También, como ya he dicho, para Oyarzún el paisaje está estrechamente vinculado con un ethos nacional. Este ethos nacional corresponde a la experiencia de conocer y nombrar la flora y fauna. Solamente me centro en la segunda cita. Tomo el sol tendido en la arena del Orcón. Orcón se refiere al balneario. El mar está cubierto de algas entrelazadas, pinos, eucaliptus, el sauce se escalonan por las colinas próximas al mar. Uno de los signos de nuestra mala barbarie es no conocer los nombres precisos de las cosas. Eso significa que este mundo nuestro es pobre, que no nos interesan las cosas y las variedades de las cosas. Esta cita a mí me intriga mucho porque Oyarzún no era muy amigo de los pinos ni de los eucaliptus, ¿no? Le interesaba mucho la flora nativa, ¿no? Sobre todo el bosque esclerófilo, pero lo incorpora igual a nuestro paisaje, ¿ah? Debiese ser nombrada también esa parte de nuestra naturaleza. Y para ir terminando, yo a lo largo del texto de Diario Íntimo he advertido como una especie de oposición entre civilización y barbarie. He advertido ciertos paisajes inhóspitos que le cargan a Oyarzún y otros paisajes que son bastante más amigables. Unos locus amenus y unos locus horribilis, una especie de topofobia y de topofilia, ¿no? Y yo he querido, he seleccionado para esta presentación algunas imágenes del mar, ¿no? Algunas responden a esta topofobia y a otras a una topofilia. Entonces me centro solamente en la primera cita de la diapositiva. Más allá, entre unas rocas, vimos un enorme pelícano muerto, con sus alas grisáceas a medio desplegar y su pechuga blanquecina hinchada. Hasta allí lo arrojó la mecánica del mar, mientras la química del aire y del cuerpo desintegraba sus órganos, la misma química que en estos momentos determina mi acidez de estómago. Y una segunda cita de esta topofobia marina. Reparo en que el mar siempre me ha producido angustia, una sutil aflicción. Tal vez se trata de lo desesperante de su gran movimiento ocioso. Toda esa agua se mueve en una constante queja sin sentido, con una voz anterior a toda tibieza humana. Hace frío sobre el mar a causa de este viento que viene desde el sur, desde los hielos desamparados. Pienso en lo helado de las algas, de los peces, de los moluscos y rocas en este mar. Me defiendo de la angustia flotante en el cuerpo de la naturaleza, este cuerpo que cae en el espacio oscuro y que no sabe a dónde va. En oposición a esta naturaleza muerta, a esta naturaleza caída, a este mar que en el fondo vomita muerte, tenemos también imágenes muy amorosas del mar. Me centro solo en la primera cita. Un atardecer profundo de metales al rojo en un pájaro de alas oscuras, cardenosas, pájaro de las oquedades del cielo. Sobre el mar, presentido más allá de las montañas, el verde inocente del paraíso. Y aquí, cerca, la ofrenda musical de Bach es un paisaje sin espacio, con el mar lejos y cerca, el mar en mí. Es muy bonito esto porque en el fondo él no está viendo el mar,
está, ¿no es verdad?, un poco más lejos, no lo puede ver, pero lo presiente, ¿no? Y lo vincula con el paraíso. Brevemente, para no aburrirlos, Benjamín Subercaseaux y su famosa obra Chile o una loca geografía del año 40. Solamente quiero indicar 3 rasgos de la obra. Para Subercaseaux, la geografía tiene que estar en articulación con el paisaje. De lo contrario, es un método abstracto y deshumanizado. En segundo lugar, desde una visión no culturalista, Benjamín Subercaseaux afirma y cree en una esencia chilena que está unida al paisaje. Hay en este Chile algo que lo hace eterno e inmutable, y ese algo es su geografía paisaje, ¿no? Eterno e inmutable como una esencia. Y finalmente, con una nomenclatura muy antigua, ¿no?, ya en desuso, él va a decir que la geografía determina el carácter o perfil psicológico de la raza. Fíjense, él todavía habla de raza, ¿no?, por una razón epocal. Del paisaje chileno expuesto por Subercaseaux, yo solamente voy a destacar la presencia del polvo, ¿no? El polvo sería un rasgo, un elemento característico del paisaje en Chile. El polvo, exponente directo de la sequedad, abunda en Santiago y en sus campos. Hay veranos en que los muros, las puertas resecas, las tejas cenicientas y los árboles moribundos de las huertas languidecen bajo una capa de polvo y de calor que aflige el alma. Aquí también vemos indudablemente una postura crítica frente a la nación, ¿no? Lo bueno ahora de encontrar textos en PDF, que con el buscador uno pone la palabra, por ejemplo, polvo, y sabes cuántas veces aparece en el texto, ¿no? Y la palabra polvo y polvoriento está repetidas veces a lo largo de la obra. Finalmente, quiero presentarles el texto de Manuel Rojas, A pie por Chile, desde la noción de paisaje cultural. A pie por Chile es una compilación que hizo el autor de diferentes artículos periodísticos donde narra paseos, caminatas por distintos rincones del país. El paisaje cultural es el resultado del accionar humano en un sitio natural específico, comprende el desarrollo humano que va a impactar de manera tangible viviendas, caminos, pero también intangible en las costumbres, en los valores, en las creencias, y el paisaje, por lo tanto, cultural otorga valor agregado a la región. Ejemplo, las caletas, ¿no?, que vimos en una de las mesas de la mañana, ¿no?, con los guardianes de la costa. Los paisajes entonces culturales destacan cosmovisiones, tradiciones, y aquí las labores artesanales o labores, oficios a escala humana, como la pesca artesanal, forma parte del medio, forma parte del paisaje. Un paisaje cultural que va a visitar Manuel Rojas y que lo integra a su libro es la localidad de Cahuil, un poquito más al sur de Pichilemu. Vemos aquí que el estero de Nilahue desemboca en el océano, en el mar, y por lo tanto entra agua salada, ¿no?, al estero. Y los lugareños entonces van a encarcelar el agua en estos cuarteles, que son esos cuadraditos que ustedes ven. Van a dejar que el agua se evapore de tal manera de conseguir luego sal y la cosecha, ¿no? Manuel Rojas, a diferencia de Oyarzún, ve todos estos paisajes en contacto con los lugareños, con los personajes locales, ¿no? Oyarzún es mucho más frío en ese sentido con respecto al contacto humano. Solamente también quiero destacar que el profesor Osvaldo Moreno de la Universidad Católica ha estudiado durante muchos años, ¿no es verdad?, las salinas de Cahuil y otros paisajes culturales. Para terminar, 2 ideas a modo de conclusión. Estos autores formulan un etos nacional con el paisaje. Recordemos que la palabra país y la palabra paisaje comparten una misma raíz etimológica, provienen del latín pagus. Y finalmente indicar que estos autores
imaginan el territorio como un jardín planetario. Jardín planetario es un concepto del francés Gilles Clement, y plantea que a diferencia del jardinero tradicional, el jardinero del jardín planetario no va a domesticar ni va a dominar la naturaleza a través de fungicidas o pesticidas o insecticidas, ¿no? O de arte topiario. Más bien el jardinero es un facilitador y comparte el ritmo de la naturaleza, ¿no? El jardín planetario entonces nos hace cuestionar la noción tradicional de jardín, que es siempre un espacio limitado, fronterizo, cercado, ¿no? La palabra jardín proviene de una voz persa que significa justamente cerco, ¿no? Tienes que cercar un jardín porque si no los caballos o los animales entran y te comen tus plantas, ¿no es verdad?, ornamentales. Entonces, este jardín sin fronteras de alguna manera estaría envolviendo la superficie del planeta, la superficie de la Tierra, ¿no? Y es un jardín nación, un jardín también global. Ahí las relaciones entre lo global y lo nacional son muy tensas en estos autores. Un jardín entonces que contiene diversidad, no solamente una naturaleza armónica, vital, renovada, que responde un poco a ciertos estereotipos de paisaje, sino también tendría lugar una naturaleza muerta. Juego un poco con el género pictórico, ¿no? Naturaleza muerta, pero también, o sea, una naturaleza caída, ¿no? Ellos también le dan espacio a esas imágenes. Muchísimas gracias. Espero no haberme alargado. ¿Estoy bien con los tiempos? Ahora me toca a mí tratar de conversar sobre esta cantidad de temas que nos ha puesto aquí Sebastián. Bueno, es para mí un gusto. Nos conocimos ahora y creo que la investigación que ha hecho Sebastián Schonenbeck sobre el tema del paisaje, el jardín, lo natural en la literatura chilena es un tremendo aporte. Yo le comentaba, he entrevistado a muchos escritores y la verdad es que es un tema que uno no se plantea quizás al analizar a los escritores, es cuánto dan cuenta ellos de esto que estamos hablando, de lo que has puesto, Sebastián. Porque tengo la impresión, bueno, les cuento antes que para quienes se interesen también en estos temas hay un libro que publicó Sebastián sobre ensayos sobre el patio y el jardín, donde toma 3 autores más, que son Kuf, Adolfo Kuf, José Donoso y Mauricio Baqués. Ahí también habla de estos temas más en tensión, lo que es el jardín con el paisaje. Pero de esto salen varios temas. Y yo te quería preguntar primero, quizá una cosa más personal, como objeto de estudio. ¿Por qué tú llegas a este ámbito de la literatura como estudios literarios, este tema del jardín que es poco, del paisaje natural y cultural, como objeto de estudio? ¿Cuánto es el aporte que puede hacer a mirar de manera diferente la literatura chilena? Sí, yo empecé a preguntarme por el paisaje en la literatura por 2 cosas. Primero, porque soy profesor de literatura, o sea, estaba un poco obligado y me gusta mucho. Y por otro lado, porque he sido siempre muy amante de la naturaleza y del paisaje. Fue como juntar 2 mundos. Yo reparto mi tiempo entre la ciudad, Santiago, donde ejerzo como profesor e investigador de la universidad, y el resto del tiempo lo paso en medio de unos cerros de la cordillera de la costa, un rulo costero secano, fuerte, ¿no? En la 6ª región. Y me encanta el jardín, me encanta jardinear, y yo no tengo jardín allá porque la escasez hídrica es tremenda, ¿no? Las norias tradicionales se secaron, los pozos profundos no son suficientes, ¿no? Y además, como es una zona ya muy deshabitada, no cuento con la ayuda de una persona que me pueda administrar el jardín, supervisar el jardín mientras yo estoy en la universidad. Entonces dije, el paisaje va a ser mi jardín.
empecé a observarlo. Estos hombres me ayudaron mucho, estos autores, a comprender ese paisaje, porque es un paisaje rudo, ¿no? De bosque esclerófilo, pero que le cuesta crecer, de suelos duros, pobres, cerro. Y más encima, el año 17 se incendió todo eso. Y entonces tuve que empezar, digamos, como a reimaginar el paisaje y también ponerme al ritmo de ese paisaje, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene un poco, ¿ah? Ellos me enseñaron mucho a observar. Ha sido como algo recíproco entre una vida íntima privada y lo que me han permitido trabajar. Yo tengo la duda, y hay autores que han criticado eso, que en general el escritor chileno no es tan dado a considerar el paisaje como elemento, o sea, más bien es como una escenografía, como hablamos en un momento, como decir, incluso poetas líricos, que el paisaje también de alguna manera un adorno, digamos, que contribuye a su texto, pero que no hay quizás un real conocimiento. Los autores que tú nombras, sí, Gabriela Mistral realmente es un ejemplo. El poema de Chile es precioso en ese sentido, porque ella además viene del campo, de esto que habla tú, de lo rudo que puede ser la tierra y todo. Pero en general, ¿tiene el escritor chileno ese acercamiento con el paisaje, como de verlo algo que es parte de uno mismo? Y pienso en la famosa frase de Nicanor Parra, ¿no? Nos creemos país y somos apenas paisaje. Y ahí hay una paradoja también, porque él pone el país sobre el paisaje. Nos creemos país, somos apenas paisaje. ¿No debería ser al revés? El paisaje sobre, no sé. Ahí puede haber un debate y una polémica. Yo creo que efectivamente en muchos escritores el paisaje ha sido relegado como al escenario, por decirlo de algún modo, o al telón de fondo, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con nuestra literatura del siglo XIX, con nuestra literatura fundacional. Martín Rivas, nuestra novela fundacional de Blesgana, básicamente pone el salón, ¿no? El salón es el gran espacio, el living de la casa, de la familia. El salón es la alegoría de la nación para Blesgana, ¿no? Y la literatura se quedó muy pegada en el salón. Si tú te fijas, por ejemplo, antiguamente en las teleseries, la casa era súper importante, ¿no? Y el corazón de la casa es el living. Y eso continúa, aunque llegue a una forma paródica invertida, ¿no? José Donoso, en El lugar sin límite, también pone el salón en el centro, pero lo invierte, porque no es el salón de la familia aristocrática, es el salón del prostíbulo, ¿no? En un pueblo cercano a Talca. Entonces también ahí hay una crítica a la nación, si pensábamos en este salón como alegoría, ¿no? De la nación, porque la familia es alegoría de la nación, ¿no? Sin embargo, hay algunas excepciones. El criollismo fue una escena de la integración, ¿no? El criollismo en ese sentido comienza a dar voz, comienza a dar lugar a esos espacios, a esos personajes que no tuvieron lugar en la literatura del siglo XIX. Pienso en Mariano Latorre, pienso, por ejemplo, en Marta Brunet. Luego vemos una literatura tremendamente urbana. Yo creo que no hemos salido de ahí. Es cierto que ahí que está el paisaje urbano, ¿no? Pero ahí tendríamos también que ir muy al detalle. Estos autores en ese sentido son excepcionales. Claro, yo me he centrado en el ensayo, en la obra Producción ensayística de los autores masculinos, pero integré a la Mistral porque creo que la Mistral, aunque yo he trabajado básicamente poesía de la Mistral y no prosa, porque la Mistral en ese sentido inaugura una aproximación humanizante a la naturaleza, la pone sobre el tapete, ¿no? En ese sentido me parece muy importante. ¿Qué opinión tienes en ese sentido porque me llama la atención que muchos de estos autores vienen de paisajes del campo, de la ruralidad, de esos espacios grandes? Pienso en el propio Neruda. ¿Qué opinas en ese sentido de Neruda y su canto general, por ejemplo? Donde hay paisaje, donde hay un paisaje cultural, porque es otro nivel, digamos, ya no está como o sea, hay un discurso sobre eso. ¿Cómo lo sitúas a Neruda en este contexto? Difícil la pregunta, porque no soy un experto en Neruda,
pero yo creo que tiene que ver con la voz poética, ¿no? De alguna manera la voz poética de Neruda, desde mi punto de vista y según algunos críticos, está investido, ¿no? de profeta, ¿no? de chamán, de sacerdote, ¿no? Yo vengo a hablar por los que tienen la boca muerta, ¿no? Es una especie de bate. Y esa voz tan autorizada le va a permitir, yo creo sobre todo, paisajes más panorámicos. ¿Ah? Estoy pensando en alturas de Machu Picchu, que es un paisaje cultural, pero también es una ruina. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque Machu Picchu es una ruina. Y así también la ve Neruda. Pero en otros poemas, yo no sé si tiene paisaje Neruda, ¿no? Como la Mistral, que camina y que recorre, pero tiene también una observación muy acuciosa de la naturaleza, ¿no? Te diría poemas muy ekfrásticos, con mucho efecto visualizante. Tiene un poema sobre la loica, tiene un poema sobre el chercán, un pajarito endémico, que es extraordinario, ¿no? En realidad uno puede no haber visto nunca un chercán, pero lees ese poema de Neruda y después si te encuentras con un chercán lo vas a reconocer, no porque un ornitólogo te lo dijo o porque consultaste previamente un libro de ornitología, sino porque recuerdas el poema de Neruda. Pero es un paisaje distinto al de estos hombres, sí. Que un poco más distante. Es un poco también la aposta que ha querido tomar Zurita, ¿no? Con esa voz seguramente, yo creo que hay ahí un hilo que se podría. Claro. ¿No? Quiero volver al tema del criollismo, porque fue tan criticado, una pugna tremenda entre la generación del 50, ¿no? Y que renegaban de esta voz del criollismo que era, claro, la observación del paisaje, pero también del habla, de todo, o sea, el paisaje con sus personajes, con sus habitantes, que fue muy denostado por la generación siguiente, que es esta generación que tú hablas muy urbana, que está, digamos, Jorge Edwards, Enrique Lin, la gente que estaba en un espacio un paisaje muy urbano, que ha habido como, incluso se lo escuché alguna vez al propio Jorge Edwards, como una recuperación de eso y digamos, como un mea culpa respecto de Mariano Latorre, por ejemplo. Pero ¿qué opina el criollismo? Porque ahí había un propósito del rescate paisajístico y del habla, ¿cierto? Que se prestaba también un poco era algo como de imitar el habla, un poco fue como ridiculizado incluso después, como esto de la chupalla y el poncho. ¿Qué lugar crees tú que en este escenario puede efectivamente aportar al conocimiento del paisaje natural y de los habitantes el criollismo? ¿Ha sido realmente recuperado como una corriente? No, yo creo que no. Mariano Latorre se leía antiguamente en los colegios, en la escuela, Sursulita. Hoy ya no. Son a veces textos más largos, textos a veces... la reproducción de hablas y de dialectos populares, campesinos, hoy día a la gente joven le da un poquito de risa, ¿no? Porque tampoco es el habla popular de hoy, ¿no? Yo creo que también hay que ver un poco la actividad editorial. Hay muchos textos que no han sido reeditados, pero yo como soy porfiado sigo en eso, ¿no? Me interesa ese criollismo, pero también me interesa en conexión con las voces que salieron de ellos, ¿no? Creo que pueden haber relecturas muy buenas. Como Marta Brunet, que al principio se adscribía, o sea, la metían en el mismo grupo, pero que da un paso adelante tremendo. Exacto, sí. ¿No? Esta mujer que escribe, ¿no? Rudamente, dijo Alone, que escribe en el fondo como hombre. Como hombre, ¿no? Casi como hombre. Amachotadamente. Sí. Claro, pienso también me interesa también el criollismo como un referente desde el cual uno se aleja, se acerca, se problematiza. Me interesa también para problematizarlo desde el punto de vista del paisaje. Yo creo que un poco este debate de criollistas, ¿no? y vanguardistas o narradores experimentales lo trabajó muy bien Raúl Ruiz en una película que se llama Días de Campo, que están basados en diferentes cuentos de Federico Gana, un
clásico criollista, ¿no? Porque ahí él trabaja el criollismo con la vanguardia, al modo de la vanguardia. Creo que esos ejercicios son muy interesantes, creo que puede arrojar luces también sobre el paisaje, sobre la representación de la naturaleza. Y con respecto al criollismo, creo que también debe ser también por una característica epocal, creo que tiene una labor didáctica también, ¿no? O sea, el dar a conocer. Y eso a mí me parece que hoy día puede ser tremendamente relevante y valioso si tú quieres un valor didáctico diferente al de la Mistral, ¿no? Yo creo que la Mistral nunca se sacó su rol de maestra, ¿no? Nunca se sacó esa ropa, esas chaquetas tan icónicas, pues sí se vestía muy como profe. Sí. Y creo que en su poesía tampoco. Poema de Chile es tremendamente pedagógico, ¿no? Mucho más que desolación, claro, que tala, que ternura, que lagar. El hecho que haga este recorrido con un niño y con un huemul es como, claro, es la profe, digamos. Es la profe, exactamente. Sí. ¿No? Es una profe muerta, pero, claro, pero profe, finalmente. Claro. Tú ves ahí una diferencia que siempre se ha hablado en Chile, la diferencia entre poesía y narrativa, ¿no? Siempre se dice la narrativa, la poesía está quizás más cerca de ese paisaje, quizás más cerca de lo natural. ¿Ves esa diferencia? Es posible, es posible. Yo creo que la narrativa es un género un poco impertinente con respecto al paisaje. Yo como que entré un poco por la puerta de al lado, ¿no? Por la ventana y no por la puerta, porque claro, uno asocia el género lírico más al paisaje, o hay géneros que se prestan para el paisaje, o relatos de viaje, por ejemplo, ¿no? Los viajeros los grandes viajeros que vinieron a Chile durante el siglo XIX, o Marianne North, ¿no? Que pintó la flora endémica, que lo registró a través de un diario de vida que por lo demás tradujo Lucho Yarzún. Claro, hay de alguna manera una conexión más evidente, más natural, si tú quieres, entre ciertos géneros literarios o discursivos y el paisaje. Claro, y la narrativa en ese sentido es más difícil. La narrativa narra hechos, cuenta hechos, ¿no? No solamente describe. Pero está el paisaje. Yo ahí con ese libro que tú generosamente señalaste, claro, me fui más que al paisaje, al jardín, ¿no? Sí. Teóricamente hay todo un problema de si el jardín es un paisaje o no. Pero bueno, eso no importa, pero ahí había mucha representación de esta síntesis entre cultura y naturaleza con estos jardines que a mí me trastornaron, ¿no? Sí, ahí bueno está el caso de José Donoso, que me hiciste leer de nuevo, Casa de Campo, que me interesó mucho eso de esta tensión que se produce en el fondo y cómo el jardín es algo donde interviene claramente el hombre, digamos, y es como esto que tú decías, acercarlo para diferenciarlo del otro, ¿cierto? Pero es una apropiación. Y tú lo relacionas eso, y también el tema de la ruina, que me parece súper interesante, cómo lo relacionas también con el tema social en Chile, como una burguesía también que se caracterizaba por tener estos grandes jardines. Está la idea de la introducción del jardín francés en Chile. Pienso en estos espacios como la Quinta Normal, por ejemplo, donde también ahí hubo un gran propósito digamos, una cosa donde intervino el hombre, que es muy grande, pero un gran jardín, y donde eso también es parte de la ruina, porque uno lo sitúa como los espacios, la Quinta Normal, no solo el parque, sino que el entorno, como estas casas de la burguesía van cayendo, entonces está súper relacionado ahí el tema como de esta aspiración a un jardín francés que era como la muestra, digamos, de esta burguesía de progreso, de recursos, y que todo eso como que va quedando en ruinas, ¿no? Sí, es cierto eso. Yo lo veo, lo leí también como alegoría. Yo creo que tiene que ver con una Belle Époque, ¿no? Una Belle Époque, y Donoso está registrando los estertores de esa Belle Époque, ¿no? Una Belle Époque que fue muy moderna en algunas cosas, muy medievales en otras, pero que tenía, según el historiador Manuel Vicuña, una
el principio, él lo llama, cito, de aristocratización del dinero. Es decir, se gastaban grandes fortunas en elementos con una fuerte carga simbólica aristocratizante. El campo en la zona central, el fundo, la casa patronal, el palacio en la calle 18, ¿no? O ejército, el parque, ¿no? Hoy en día la plata se gasta para confirmarte como sujeto moderno. Tú inviertes en tecnología si eres rico, ¿no? Pero no restauras un palacio antiguo, ¿no? Antiguamente, en la Belle Époque sí. Entonces Donoso quiere ver que Donoso relata ese trance fúnebre, diría yo. Por eso creo que yo creo que tiene un alcance alegórico. La alegoría en el sentido de Benjamin, ¿no? Es decir, Benjamin, ¿qué le interesa de la alegoría? Va a identificar la calavera y la ruina como alegoría de la historia. ¿Y por qué sería alegoría de la historia? Porque Benjamin no está pensando en un modelo de historia así hegeliano, una historia que siempre conduce a algo mejor, un proceso de mejoramiento, ¿no? Progresivo, la idea de progreso, ¿no? Una historia que de alguna manera es la concretización de una idea. Benjamin está pensando más bien en una historia en términos de fragmento, en términos de anacronismo, de ires y venires, ¿no? De ruina. Creo que ahí Donoso fue como tremendamente, y estos otros que he estudiado con los jardines, tremendamente lúcido, ¿no? Porque tiene que ver también con un modo de concebir una modernidad o procesos de modernización que en Chile y en países periféricos, digamos, fue una modernización siempre coja, ¿no? Ahora, ¿cuánto aporta o ha aportado la literatura a este conocimiento que está como, claro, yo decía, de repente la literatura chilena ha estado como un poco de espalda al paisaje natural, porque se lo pone como a la civilización también. Hay un tema ahí como de que si somos modernos, somos lo natural queda. Ahora hay quizá una vuelta atrás, bueno, y todo este festival ha hablado mucho de eso, digamos, como lo natural, efectivamente es lo natural, es parte de nosotros. Pero había una intención. Y pienso, fíjate que la otra autora, que esto lo revela, pero así como en niebla, como entre niebla, la María Luisa Bombal, que a mí me parece también súper importante como voz de la literatura chilena, y que todo el tema, cuando ella describe como lugares de paisaje, es como entre nieblas. Sí. Hay una cosa como no vista, como imaginación. Es muy bonito eso. Bueno, dos cosas con respecto a lo que tú has dicho que solamente te quiero complementar. Bueno, la importancia de la oposición civilización-barbarie, ¿no? El siglo XIX en América Latina se funda sobre esa oposición. Pensemos en Facundo, Civilización, Barbarie, el texto fundacional de la Argentina, de Sarmiento. Y yo creo que esa oposición va a operar y se va a arrastrar durante el siglo XIX, ¿no? Yo no creo mucho en la lectura de Piglia, en la cual dice que Borges con el cuento El fin pone fin a la oposición civilización-barbarie. Yo creo que está muy arrastrada, ¿no? Y tú lo has advertido mucho mejor que yo. Tal vez después de este festival, claro, vamos a pensar que la oposición civilización-barbarie ya no tiene que ver con una oposición entre civilización y naturaleza, ¿no? Tal vez la naturaleza incorporar o establecer zonas más porosas, ¿no? de intercomunicación. Y con respecto a María Luisa Bombal, oye, es precioso eso, porque ella tiene siempre una mirada interrumpida, entorpecida, ¿no? El historiador del arte, Víctor Stoiquita, tiene un texto que se llama Ver y no ver. Trabaja básicamente pintura impresionista, donde la mirada ha sido tematizada, y descubre que muchas de las miradas por parte nuestra, del espectador, o de personajes que están mirando, la mirada está atravesada por o barrote,
o velos de cortina. ¿Te acuerdas en las casas de las abuelas que estaban como esos velitos? Siempre una mirada, exacto, una mirada velada. Y eso María Luisa Bombal lo logra muy bien con la niebla. Y claro, la lectura de Goich es muy interesante en eso, porque dice María Luisa Bombal supera el realismo porque su mirada ya no puede estar sujeta a una comprobación empírica, ¿no? Porque siempre está la niebla y ¿no? difuminando todo. Pero tiene una gran sensibilidad paisajística la María Luisa Bombal. Sí. ¿No? Es muy impresionante eso, cómo logra esa sensibilidad, o sea, cómo logra proyectar esa sensibilidad con una mirada velada. Claro. O sea, es como la contradicción, claro, pero lo hace. Y respecto del realismo, porque, bueno, hablábamos del criollismo, que es contemporáneo del realismo social, digamos, que es la literatura ahí más urbana y todo eso. Pero se da como este paso en la generación siguiente, en Donoso, en otros autores, en que también entra como en cuestión el realismo. O sea, hay una cosa, en el caso de Donoso, esta cosa como esperpéntica, es un poco fantástica también. Entonces hay como una reacción, ¿crees tú, también a ese realismo social, por ejemplo? En Donoso mucho, ¿no? Y si uno piensa en su famoso ensayo sobre el boom, ¿cómo se llama? Historia personal del boom. Claro, él le pega muchos palos al criollismo, dice que como en Chile esa tradición ha perdurado tanto, ha llegado a coexistir incluso con las vanguardias, ¿no? Y que de alguna manera la internacionalización de la novela, que es un concepto que él establece ahí, nos va a permitir superar el criollismo, ¿no? Claro, ahora Donoso lo dice eso dentro de una urgencia epocal, que nosotros en la que ya no estamos. Entonces somos muy afortunados nosotros al gozar de esa distancia, porque nos permite ver panoramas de otros modos. Sí, estamos. La última cosa nomás, que aquí también se ha hablado, y hoy día escuchaba la exposición, la conversación de Daniela Catrileo, de un paisaje que a lo mejor con mayor razón hemos negado, digamos, desde quizá la literatura, y hay voces muy fuertes ahora que están saliendo desde la cultura mapuche y de otros pueblos originarios. ¿Cómo se integra eso? Porque me parece súper interesante también que es un paisaje negado, pero como con una intención, digamos. Y hay autores que son muy importantes, que están, y me dio mucho gusto en el caso de Daniela, que es muy joven, y hay otras voces jóvenes. ¿Cómo integramos? Ahí ya es más difícil, sí, cómo integramos esa naturaleza, ese paisaje, esa vivencia al estudio de la literatura. Yo creo que en las nuevas generaciones están pasando muchas cosas, ¿no? Es una nueva generación que no le da tanto la espalda al mundo de la naturaleza silvestre, por decirlo de algún modo, como la generación de Donoso, que era más urbana. El paisaje siempre es una cuestión política, no solamente estética, pero en el caso de los jóvenes se le está dando, digamos, una connotación que tiene que ver con mundos populares, que tiene que ver con minorías étnicas, que tiene que ver con periferias con respecto a la capital y a lo central, ¿no? Al centralismo. Me llamó a mí mucho la atención una novela de Alia Trabuco que se llama Limpia, donde está siempre una niña que trabaja como asesora de hogar en Santiago recordando el paisaje sureño, ¿ah? Una y otra vez, como una especie como de autodefensa. Yo no soy un gran estudioso de la narrativa reciente, pero creo que ese trabajo se va a tener que hacer en algún minuto. Sí. En realidad es bien recomendable esa novela. Bueno, tenemos que terminar, nos están haciendo señas, pero Sebastián, yo quería decirte que aquí hay todo esto nuevo que está apareciendo en literatura, hay una responsabilidad de los escritores, de cómo se hacen cargo de todo esto, pero también creo que hay una responsabilidad muy grande de los profesores de literatura, de la gente, investigadores, como es tu caso, de dar estas nuevas como miradas y cómo hacemos que esto también se transmita a más gente, no quede solo en la academia. Este festival, por ejemplo, es una muy buena práctica en ese sentido, pero ¿cómo hacemos también? Así que te queda una responsabilidad a ti muy grande. Gracias por esta conversación y gracias a usted.